Bien, amigos, estamos ahora con nuestro amigo Juan Carlos Luján. Juan Carlos, buenas noches, gracias por estar en ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás? Nos veíamos algún tiempo porque hemos estado dedicados al tema de la campaña electoral, pero bueno, coméntanos qué novedades en el mundo de la informática y de las redes sociales aplicadas a la política. Bueno, pues después de la interesante campaña electoral, primera vuelta, nos falta la segunda aún, hemos visto finalmente que el tema de redes sociales se ha sobredimensionado demasiado en los medios de comunicación porque, como bien decíamos, ni Twitter ni Facebook es el Perú. O sea, el Perú, en realidad, el uso de estas herramientas está concentrado básicamente en Lima y algunas capitales de departamento. No es así en zonas rurales y eso está ya convalidado con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática. La encuesta nacional de hogares, justo hace unos días acaba de salir el último estudio correspondiente a diciembre del 2010, donde señalan pues de que la conectividad en zonas rurales llega al 0.3%, que es bastante bajo. Casi ¿no? Inexistente. Frente a más o menos 13% capitales de departamento y Lima, que está por el 26%. ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que no todos los peruanos acceden a Internet y que hay una gran brecha digital. No todos vamos a poner ver los planes de gobierno, los candidatos, ahora que se viene la segunda vuelta. Es importante, creo, el trabajo en plazas públicas, reuniones políticas, manifestaciones, como en los viejos tiempos, como en los 80 o en los 90, y creo que eso es lo que están comenzando a hacer los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Contacto directo con el contacto directo con la gente, digamos, el diálogo, ¿no? Y ahora sobre todo que el país reclama la exposición de los planes de gobierno, ¿no? Que es muy importante porque entramos en 2 meses prácticamente de incertidumbre para saber qué es lo que van a hacer a partir de julio. De allí que ya desde el Ministerio de Economía y Finanzas se esté exigiendo a los candidatos que sean más claros en la exposición de sus propuestas programáticas, sobre todo en temas económicos, ¿no? Sin embargo, el candidato Pedro Pablo Kuczynski, digamos, corrígeme o dime si no estás de acuerdo con lo que yo pienso, sí utilizó en buena medida el instrumento de las redes sociales, el Twitter, sí, el Facebook, y le fue muy útil para captar el respaldo de amplios sectores de la juventud y los sectores medios y altos, sobre todo de Lima, y de ciudades muy politizadas, sí, y especiales en el aspecto político como Arequipa, por ejemplo, como Cusco también, ¿no? Eso es muy cierto, en realidad, esa fue, digamos, la apuesta innovadora en esta campaña. La hemos visto por vez primera en un proceso político como este. Nunca antes se había empleado con tanta intensidad el tema de redes sociales. Creo que funcionó en gran medida, sobre todo en sectores juveniles y adolescentes también, porque mi hijo estaba metido, yo, aunque no vota, pero me daba cuenta de hacia dónde iba, digamos, su interés. En realidad, creo yo que ha sido un gran laboratorio de ensayo para medir y además conocer de que no todos los peruanos acceden a Internet. Acabas de decir, perdóname, que tu hijo, digamos, ya comentaba a través de las redes sociales sobre llegó política. Una pulserita. Sí, ¿Y de qué edad tiene tu hijo? 14 años. Pues imagínate, o sea que las nuevas generaciones, muchas de ellas, no todas, seguramente van a estar muy politizadas o interesadas de hecho, en el yo tema político. creo que para el 2021 pues el Perú esté mucho mejor conectado. Y si me preguntas por qué no estamos bien conectados, pues hay un tema geográfico por medio, ¿no? O sea, la fibra óptica, aún he explicado aquí, corre muy bien por toda la costa peruana, pero cuando quiere penetrar la fibra óptica en la cordillera de los Andes y en la selva, ahí están los problemas. Complicadísimo. ¿no? Se exige una mayor inversión, obviamente, y no todos los operadores invierten, ¿no? Solamente conocemos el caso de Telefónica, pero no escuchamos del caso de Claro o de Nextel que inviertan para que más gente en zonas rurales acceda. Hay propuestas para correr la fibra óptica, por ejemplo, paralela al oleoducto norperuano, claro, por ejemplo, o al es muy gasoducto. interesante, porque Quito, por ejemplo, no tiene banda ancha, ellos tienen conexión satelital que cuando hay variaciones atmosféricas, la conexión a Internet cae, ¿no? O sea, es irregular. Entonces, hay muchas zonas en esa parte de la selva y también en los Andes, ¿no? Donde usan conexión satelital. De hecho, que eso tiene que cambiar, va a cambiar. Yo he visto en los planes de gobierno, tanto en el caso, bueno, de PPK, Toledo, Humala, Keiko, hablan del tema de conectividad. Obviamente el tema es cómo hacerlo, ¿no? Y eso requiere mucha inversión. Estamos viendo muy de cerca el caso de Colombia, cómo va evolucionando Colombia en conectividad. Tiene una propuesta, se llama Vive Digital, muy interesante documento donde hay una serie de propuestas y planteamientos para lograr romper esta famosa brecha digital, ¿no? Creo yo que el Perú va a ir por ese camino, gane quien gane, porque se está convirtiendo en un servicio muy básico o tan básico e imprescindible como el agua, ¿no? O sea, nos informamos todos a través de estas poderosas herramientas y creo yo que la gran oportunidad es, por ejemplo,
trámites de gobierno electrónico están cada vez más presentes a través de Internet, ¿no? Bueno, hoy en día no hay contador que no declare el PDT vía Internet. Lo que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando conversamos sobre el tema hídrico con Carlos Franco Pacheco y con otros invitados acá en Hora 8, se habla, por ejemplo, de que el agua es un derecho humano. Y hay países, hay estados que ya lo están reclamando como parte de la constitución de sus respectivos estados. Llegará el día, no muy lejano, en que de repente el tema del acceso al Internet y a los derechos a la informática en general se constituya también en un derecho humano y de repente tengamos que consagrarlo en la constitución del Estado. ¿Quién sabe? Hay países que lo han considerado así, ¿no? Como un derecho universal el acceso a Internet. Creo que el Perú va camino a eso con lentitud, en la medida de que pues la franja de clase media se extienda, amplíe, no es así en esos momentos, y yo creo que definitivamente el tema de conectividad va a ser un derecho definitivamente, ¿no? Hay esfuerzos interesantes que están haciendo algunas entidades públicas a nivel rural, el INICTEL, sí, por ejemplo, para sí, a través del proyecto BAS, ¿no? De banda ancha en zonas rurales, ya lo están ejecutando. De hecho, que tampoco solamente es cablear, tirar cable, dar internet, sino después hay que trabajar con la gente para que no solamente consuma contenido externo, sino también genere su propio contenido y lo mande afuera. O sea, tenemos para mostrar acciones de turismo, gastronomía, locales de interés, todo eso tienen que mostrarlo, ¿no? ¿Y quiénes deben hacerlo? Los municipios. Tienen que mostrar y venderme el concepto de que yo tengo que visitar ese lugar para generar ingresos. No es la mejor forma, en realidad, hoy en día, de promover turismo a través del Internet, ¿no? Y todos los servicios que están en torno al turismo. De acuerdo. Juan Carlos, volviendo un poco al tema de la política y la campaña electoral, bueno, ni Keiko ni Humala manejaron con la intensidad que lo hicieron los tres candidatos perdedores, vamos a decir. Los grandes perdedores. Los grandes perdedores, el Internet y las redes sociales. Así es. Más la manejó PPK, como ya lo dijimos, Castañeda y Toledo. Así es. No, incluso no... Y Fuerza Social, que quedó muy lejos, pero Fuerza Social... El equipo era un voluntariado prácticamente en el caso de Keiko y Humala, ¿no? O sea, digamos, cuando tenían tiempo lo hacían, ¿no? No era algo sistematizado, estructurado como lo manejaba el caso Toledo o PPK o Castañeda, que sí tenía un equipo de personas detrás de eso, tuiteando, creando videos, fotos, subiendo, comunicándose con la gente, ¿no? Y los candidatos también. Es muy diferente. Y ahora quiero ver cuántas páginas van a comenzar a morir. Todas esas páginas que han hecho los candidatos al Congreso, blog, Twitter, Facebook, Hi-Fi, Flickr, van a dejar de actualizarse, como por arte de magia. ¿Por qué? Porque el político solo usa Internet en época electoral. Después se olvida. Deberías implementar una especie, así como Armando Tauro en el tema de las pymes, va a implementar un observatorio de las pymes para ver cómo evolucionan, cuántas sobreviven, cuántas mueren, cuántas nacen. Se debería también establecer un observatorio de las páginas, de las webs, de los Facebook, de los políticos. Y sobre todo porque estos candidatos, por ejemplo, los que han llegado al Congreso, estoy seguro que después van a abandonar sus páginas. Y me pregunto yo, ¿cómo van a contactar con el pueblo? ¿Van a seguir tuiteando? ¿Van a recibir sugerencias, propuestas, iniciativas? ¿Van a usar el Skype? ¿Van a usar blogs? ¿Van a usar Facebook? ¿Seguirán usándolo? ¿O solamente van a vender su número para que voten por ellos? En realidad, el tratamiento que reciban, digamos, los contenidos en Internet es muy diferente a los paneles que están en la calle. Eso se desarma y se van. Pero en Internet todo queda perenne y uno lo puede googlear. Las ofertas, este señor prometió 2 millones de puestos de trabajo, bueno, ¿y ahora cómo lo vas a hacer si la labor de congresista no es precisamente esa? Es fiscalizar, es representar, es producir legislativamente, pero tú me ofrecías 2.5 millones de trabajo. ¿Y qué vas a hacer ahora? No, pero ahí está en Google, usted lo dijo. Entonces, ahí viene el ajuste de cuentas, ¿no? O sea, lo que el elector le va a reclamar a su candidato, que ya fue electo, bueno, usted prometió esto y ahora ¿cómo vamos a hacer? Va a venir al pueblo, lo va a hacer por Skype, va a estar una vez al día en Facebook, no sé. Ya eso depende mucho de la gente con la cual ellos trabajan. Y por cierto, en el grupo de asesores no tiene que haber solamente educadores, sociólogos, economistas, abogados, tiene también comunicadores que conozcan estas herramientas porque van a ser el canal para comunicarse con sus electores. Y porque definitivamente la comunicación es poder, ¿no? Sobre todo hoy en día, que era la información. De acuerdo, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo vislumbras el panorama finalmente electoral? O sea, ¿qué crees que pase a nivel de redes sociales de aquí al 5 de junio? ¿Cómo se va a mover el Facebook, el Twitter? Mira, lo que hemos visto ahora es, lamentablemente, todo lo anti se ha activado en Facebook y en Twitter, ¿no? Marchas contra Humala, contra Keiko, grupos no a Humala, no a Keiko, o sea, todo lo anti se activó, se ha... Grupos contra los dos, incluso. Grupos contra los dos, voto viciado, ¿no? Ya incluso leí que la agencia IFE hizo un artículo, ya fue rebotado en varios medios hoy día, respecto digamos, a ciertas ribetes de racismo que hay detrás de estas anticampañas en Facebook, por ejemplo.
Entonces, lamentablemente estamos llegando a esa situación, ¿no? Y yo creo que en realidad aquí hay que pensar en función país. Definitivamente creo que tienen la gran oportunidad ambos candidatos de exponer su plan de gobierno o rectificar lo que ya expusieron de repente y darlo a conocer, ¿no? O sea, recordar siempre que ese tema de las redes es un puente para los medios y por ende, si llega a los medios, puede llegar a las masas. Entonces, creo que es la gran oportunidad para trabajar el tema de redes ya no con una visión, digamos, tan propagandística, sino más con un aspecto más de transparencia, de información, de interacción con el ciudadano y que realmente pues me asegura a mí de que no voy a sufrir con mis ahorros, no voy a sufrir con mi fondo de pensiones, de que no va a subir el precio del dólar, de que no van a estatizar nada. O sea, esas cosas las cuales nos rodean esa incertidumbre hoy en día y que el propio gobierno lo ha mencionado hoy, ya expónganlo ya, señores, también tienen que trabajar ese escenario. Porque hay una franja que vota también y se informa por esos medios. Entonces, creo yo que es la gran oportunidad, no de forma sobredimensionada como lo veíamos antes, pero definitivamente es una gran oportunidad para generar transparencia y no olvidar además que hay una ley que sigue la transparencia informativa, ¿no? Y obviamente eso tiene que ser el ejemplo para que las autoridades actuales, municipios, gobiernos regionales, sigan ejerciendo la transparencia, ¿no? Recordemos el caso de Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Está severamente cuestionado por el Consejo de la Prensa, por no cumplir con la ley de transparencia, por la Defensoría del Pueblo y se surre en la norma, porque no hay forma de sancionar. De acuerdo. Y así como Chorrillos que está en Lima, ¿cuántos otros municipios se burlarán de la ley de transparencia, la 27806? Así es, Juan Carlos. Y finalmente, bueno, yo quería pedirte algún paradigma de algún político, no solamente candidato presidencial o congresista, que se haya manejado bien en las redes sociales y que finalmente haya desembocado exitosamente. ¿Tienes alguno presente? Tremenda pregunta, más allá de los que no fueron electos. Mira, porque por ejemplo, rápidamente, ¿no? Dos que trabajaron ese tema muy bien, sí, pero que parece que no han salido. Así es. Lamentablemente son Juan Cheput, de Perú Posible, que siempre lo hizo, no ahora. Sí, no, lo hacía bien además. Lo hacía bien y no ahora, y lo sigue haciendo. Es un hombre muy transparente, muy consecuente, pero no ha salido. Pues. Así es. Y el señor Daniel Córdoba. Lo mismo que Eric Iriarte, ¿no? El caso de Eric Iriarte del APRA, ¿no? Carlos Rafa también, el caso de Fabiola Morales también. También, ¿no? Usaron intensamente el tema de redes y no salieron electos. Por ejemplo, el señor Lescano, Johnny Lescano, que creo que no para nada usa el tema de redes. No, lo usa esporádicamente, tanto así como salido, ¿no? O sea, y así por el estilo. Es que su accionar estaba muy circunscrito al tema de defensa del consumidor, ¿no? Creo que ese tema es muy sensible para el ciudadano, ¿no? Yeah. Es bastante sensible el tema de defensa del consumidor. Yo, por cierto, creé un grupo que se llama No Queremos Policías al lado de semáforos inteligentes. Esto a raíz de estos semáforos que nos han costado millones de soles, pero hay policías que contradicen al semáforo. Y un grupo ha ido creciendo, ya somos casi como 200 personas. Formo parte de ese grupo también, claro. Claro, y justamente hoy día la Municipalidad de Lima se comunicó y me dijo, vamos a tomar en cuenta las sugerencias de ustedes. ¿Por qué? Porque toda la avenida Ancash está con semáforos inteligentes y definitivamente no están funcionando como debe ser, ¿no? Gracias, Juan Carlos, el tiempo nos ha ganado, hay que continuar con esto. Es un proceso, como todo en la vida, que va a tomar algunos años, pero gracias por ser tú uno de los pioneros en el campo político del impulso de las redes sociales. Gracias, Ricardo. Amigos, no se vayan, regresamos con el doctor Armando Tauro, con el que vamos a hablar, como siempre, de pymes.